Esperando el final. Un podcast entre amigos con Wilmer López, alias Lío. El podcast donde analizaremos cada miedo, cada pánico existencial. Y nos preguntaremos por qué carajos hice esto. Muchas gracias y bienvenidos. Comencemos. Hola, 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 hola. Bueno, nuevamente por acá. ¿Qué más? ¿Qué se cuentan? ¿Qué dicen? Esto es Esperando el Final. Ya saben, un podcast entre amigos, para amigos. Aquí con su servidor Wilmer López, al Lío. Acuérdense, me encuentran en redes sociales con @Lío López, en X, en Instagram. eh, um, por ahí, lo que necesiten, me cuentan, me escriben y estamos hablando. Listo, gente, esto es Esperando el Final, un podcast, como ya lo hemos dicho, entre amigos, para amigos, y hoy vamos a hablar de esos datos absurdos sobre el miedo, que en algún momento nos hacen decir, ¿qué? Esa vaina es muy fuerte, ¿sí? Y empecemos con números, con una cosa súper importante y es entender dentro de todo este cuento, que muchos de nosotros vivimos atrapados entre, entre miedos absurdos, complejos, y dice un estudio que me inventé yo, que el 87% de las personas prefieren quedarse en una relación tóxica antes que volver a usar Tinder. Yo nunca he utilizado Tinder, o la verdad, ¿será que? No, creo que yo ya borré Tinder. Pero bueno, eso pasa, eso pasa. Muchas personas prefieren seguir ahí, agarrados de la toxicidad. Otro estudio revela datos contundentes que el 92% de los adultos asegura que su mayor miedo es la soledad, pero ese mismo 92% también ignora llamadas de sus propios padres. Datos que nos ponen perplejos. Y el último dato, y con esto entonces arrancamos, dice, lo llamamos la paradoja de WhatsApp. Leer y no responder es el nuevo te quiero, pero de lejitos. Listo, amigos. Entonces, cada vez que decimos a nosotros mismos, no tengo miedo, acordémonos por allá de la amígdala, que lo tocábamos en el episodio pasado. Esa misma amígdala nos está diciendo a nosotros, ajá, sí, tú, yo te creo, sí, estamos igual, pero todo es modo sarcasmo. ¿Mm? Hay unas cosas importantes que se vienen presentando en nuestra vida, en las cuales seguimos lidiando con ese miedo, seguimos nosotros haciendo un montón de cosas, eh, y es que nos imaginamos mundos ficticios, nos imaginamos escenas fatales, ese de películas como Destino Final y todas esas, pensamos que nos pasan. Y pues siendo honesto, tenemos 3 veces más probabilidades de morir aplastados por un mueble de IKEA que por el miedo absurdo que le tenemos a un payaso. Vemos al payaso en la calle y todos salimos corriendo, ¡ay, no! ¿Sí? Pero seguimos entonces pensando en que esa serie de It, la película de It, eh, pues va a estar ahí, ese payaso va a estar ahí consumiéndonos, aferrándonos y nosotros nos aferramos, perdón, a esas cosas que decimos, no, 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 eso es real. Mentiras, ¿sí? Es más fácil morir siguiendo las instrucciones de la armada del mueble del IKEA que cualquier cosa de esos miedos ficticios que en algún momento nosotros mismos nos han metido en la cabecita, ¿sí? El ser humano en promedio pasa cerca de 2.5 años de su vida. Imagínense eso, 2.5 años de su vida preocupándose por cosas que jamás van a ocurrir. Eso equivale a un año imaginando enfermedades inventadas, nunca antes vistas por el ser humano, un año ensayando conversaciones imaginarias con personas con las que siempre pensamos que vamos a discutir, pero nunca vamos a discutir, y 6 meses calculando cómo huiríamos de ese almuerzo familiar que siempre se vuelve incómodo. ¿Mm? Siempre. ¿Mm? Son datos, hay que darlos.
¿sí? Y existen fobias grandísimas y una de ellas es el miedo que tenemos en algún punto de la vida, nos imaginamos que siempre un avión se va a caer. Eso se conoce como aerofobia y afecta, dicen algunos estudiosos en ese cuento que el 25% de las personas pueden estar sufriendo de esa aerofobia, pero el 100% de las personas siempre estamos verificando que se esté cerrando la puerta del avión y cerca del 99.9% de las personas aplauden cuando el avión aterriza. Entonces es un miedo real, que lo vivimos siempre. ¿M? El miedo a hablar en público es otro de esos miedos que siempre nos está consumiendo y es un miedo mucho más común que la muerte. Eso lo decía por allá un psicólogo que se llama, busco aquí el dato, Jace Hudson. ¿M? Eh, y hablar en público es súper más común de lo que nosotros podemos llegar a tener. Yo, por ejemplo, soy uno de esos personajes que sufre de hablar en público y curiosamente soy profesor. O bueno, eso dicen, que soy profesor. Y es así que nosotros en algún punto tenemos que enfrentar el miedo, nos enfrentamos a esas realidades que en algún momento, realidades que en algún momento hemos creado nosotros en nuestra mente. Lo que significa es que nosotros realmente vivimos más aferrados o vivimos de cosas que nunca van a pasar, que nunca van a suceder, pensando también en que en algún momento de nuestra vida esas cosas que nunca van a suceder van a llegar a nuestra vida y nos consumen. Llevamos muchísimo tiempo en eso. Eh, y con todos los avances de la era digital, existe una de esas nuevas fobias que han aparecido que se llama la nomofobia avanzada. Y es el pánico que tenemos a que el 1% de la batería aparezca en nuestro celular. Y es tan real que ya hay aplicaciones que le simulan a uno eso y uno tiene que salir corriendo a buscar y cargar el celular. ¿Sí? Eso también pasa y a veces sucede cuando necesitamos nosotros mostrarle al jefe, no, jefe, qué pena, es que se me acabó la batería, ¿no? Voy, lo cargo y ya ahorita le mando el informe. Sí, qué pena, es que lo tengo ahí guardado en el celular. Ah, sirve esa fobia también para ese momento. Eh, el mundo y sus nuevos inventos nos han hecho también pensar que necesitamos siempre estar conectados y sobre todo cuando necesitamos viajar de un lado para el otro, existe una vaina que se llama la paradoja del GPS. El 60% de los conductores confía más en un robot que les dice gire a la izquierda en 200 metros que en su propio sentido de orientación. Y luego, pues están culpando al robot, están culpando a esa vocecita que cuando se pierden, ¿sí? Muchas veces también necesitamos, aparte de esas ayudas, tenemos que confiar también en nosotros, confiar en lo que nosotros hemos vivido, experimentado en esos otros momentos que sí fueron reales, que sí pasaron, y no en esas cosas que en algún momento no han de pasar. Sí, nunca van a estar ahí y nos llenamos de muchas cosas que nos aferran a momentos o situaciones que, vuelvo y repito, nunca van a pasar. Tenemos citas con expertos, o sea, nosotros mismos, en el cual el miedo es como el aguacate en un restaurante. Todos fingen que no les importa hasta que les cobran ese pedacito extra del aguacate que se tomaron, de esa ensaladita que pidieron con el aguacatico picado, ¿sí? Todos fingimos que no nos importa, pero sí es importante saber que está ese miedo. Decirle, oiga, yo sé que usted está acá, vamos a darle, ¿sí? Yo digo que en algún punto, si la ansiedad fuera un deporte olímpico, algún amigo de nosotros que sobrepiensa un montón de cosas, pues tendría medalla olímpica, ¿sí? Cada vez que va a mandar mensaje, no, no, y si mejor lo escribo, y si mejor lo paso, y si mejor le, y si, ¿sí? Estamos sobrepensando. Y a veces nosotros mismos nos llenamos de pensamientos absurdos y dejamos que esos pensamientos sigan pasando. ¿Por qué nos reímos de estas comparaciones absurdas que a veces pasan con el miedo? Pues todo esto, todo esto es ciencia ficción, todo esto
nos lo inventamos nosotros. Muchos de esos miedos tristemente son infundados, ¿sí? ¿Y es un mecanismo realmente de defensa? Sí. La ironía es nuestro mecanismo de defensa para enfrentar esas cosas que no han pasado. El cerebro humano sabe que es irracional temerle a ese payaso. Volvamos otra vez al payaso de él. Es irracional temerle a Pennywise, pero el miedo está ahí y aún así somos masoquistas y queremos ver la película. Pero es más real un mueble que tenemos en la casa que armamos con instrucciones que nunca seguimos y que puede caernos en cualquier momento. Eso sí es un peligro real. Eso es un peligro que sí nos puede estar pasando. ¿La solución cuál es? Si no sabes vencer al miedo, pues empecemos a ridiculizarlo con un meme. Pongamos el meme de Pennywise ahí y lo tenemos siempre guardadito en nuestras fotos para publicar. Nos encanta sentirnos superiores a nuestras propias estupideces. Creemos que las estupideces nunca nos van a pasar, pero sí nos pasa, ¿sí? Eh, Comparar miedos absurdos como la oscuridad con algo que sí es real y es la factura de la luz, pues nos da un falso sentido de control, ¿sí? Eh, todos sabemos que es más real la factura. El miedo al no pagar la factura es más real porque se nos corta el internet, morimos, se nos va la luz, entramos en la oscuridad, es mucho más real. Es como cuando ves esa película de terror y dices, yo no me escondería en el sótano, pero aún así gritas cuando se cae el teléfono o suena el teléfono a medianoche y salimos corriendo de la cama y vamos a buscar algún sitio más seguro. ¿No? El humor es una forma, es una terapia que nosotros tenemos que utilizar para enfrentar ese miedo que no existe. El humor es la mejor terapia de choque contra eso. Entonces, ¿tiene el ser humano más chances de morir por un aguacate dañado que por un tiburón? Pero le tenemos miedo a ese tipo de situaciones. No, sí, cuando hemos ido al mar y cuando estamos nosotros en una playa real en la que existan tiburones reales, pero es más común comprar el aguacate en la esquina, lo vemos medio negrito y aún así no lo comemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo primero que todo es reírnos. Reírnos es lo mejor. Lo segundo, ese tiempo en el que nos reímos nos da tiempo también para pensar y decimos, ¿es en serio? ¿Yo le estoy teniendo miedo a esta vaina? Bueno, si aún así seguimos sintiendo algo de miedo, pues el siguiente paso es googlear. Hoy en día dirían los pelados, voy a preguntarle a Meta. Entonces, muertes por aguacates. Entonces buscan y confirman en el mundo ese sinsentido que tenemos nosotros de tenerle miedo a cosas que no son reales, pero que tristemente nosotros mismos, gracias a todo ese ingenio que tenemos, de, de la virtualidad, seguimos comiendo cuento de esas cosas que nunca van a pasar, ¿sí? Otra forma en la que nosotros podemos seguir enfrentando el miedo es, oiga, alrededor de nosotros existe una cosa que es la ciencia ficción. La cultura pop nos ha hecho programar para temerle a cosas que no deberíamos tenerle miedo, pero no así le tenemos miedo. El cine, las leyendas urbanas en algún momento, esos mitos de los abuelos y todo, exageran peligros que realmente no se pueden comprobar. Payasos asesinos, ¿sí? Pues, ¿cuántos payasos asesinos existen realmente en el mundo en donde nosotros nos encontramos? Muy pocos, ¿sí? Muñecas poseídas. ¿Cuántas muñecas poseídas tienen ustedes cerca o que las tengan en su casa? No existen cerca de nosotros. Mientras nosotros ignoramos miedos reales, riesgos reales como son las deudas, que lo son, eso es uno de los miedos que tenemos de adultos, que lo hablaremos en otro momento, en otra situación. El estar sentado, el estar clavado en una silla, ahora 1000 horas ahí pegados contestando, la gente cree que es que uno está todo el tiempo pegado a un celular, pegado al computador para contestar y vivimos aferrados a eso. No caminamos ni un poquito, ni siquiera ir a la cocina a tomarnos un vaso con agua, nada. Miedo tan real que realmente deberíamos tenerle es el pan duro, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hemos dejado ese pan allá que se endurezca en la alacena? ¡Ey! Esas cosas sí pasan, esas cosas sí son reales. Preferimos nosotros regresar debajo de la cama a ver si el monstruo trae y nos saluda, pero no revisamos la caducidad, la fecha de vencimiento
de la mayonesa que le echamos a las papitas al mediodía, ¿sí? Esas cosas sí son reales y que de pronto sí pueden estarnos generando algún tipo de situaciones importantes. Y aquí vamos ya con el último dato que les quiero dejar acá. Es más fácil reírse que aceptar que vivimos en caos. Es una situación que constantemente nosotros, los seres humanos, buscamos y queremos hacer, y es reírnos, no aceptar que estamos viviendo en un caos. La vida de adulto es un thriller de malas decisiones. Constantemente estamos tomando malas decisiones, pero lo bueno es que esas malas decisiones nos ayudan a formarnos mejor, nos ayudan a pensar mejor las cosas, nos ayudan a vivir de otra manera, en otras situaciones. ¿Qué da más miedo? Y seamos honestos, ¿un fantasma o tu historial de compras de diciembre? Cosas reales. Los fantasmas, muchos de ellos están inventados, están hechos acá. Y están inventados y están hechos en las mentes de otras personas que vienen a ponernos ese miedo acá. ¿Sí? Reírnos es como decir, si el universo es absurdo, al menos seré el que mejor chiste haga al respecto. Amigos, nos reímos de estas comparaciones, nos reímos de estas situaciones porque en el fondo, muy en el fondo de nuestro ser, sabemos que el miedo es un gran mentiroso. Siempre nos está metiendo cosas que no son, que no existen, que no están, pero que es mucho más divertido verlo tropezar con sus propias contradicciones. Eso es lo que tenemos que estar teniendo nosotros en mente. Y si no, pues preguntémosle a la amígdala, ¿por qué llora más por un envisto que por un terremoto? Me dejó en visto. Sí, estamos ahí con esa cosa. En cambio de un terremoto y nos quedamos así, en pánico, en shock, no reaccionamos. Sufrimos más por esas cosas que pasan, ¿sí? Y pues me gustaría preguntarles, ¿cuál es ese miedo más ilógico que ustedes tienen? ¿Cuál es esa vaina más absurda? ¿Las arañas? ¿O que tu mamá vea el navegador incógnito de tu celular? ¿Mm? En conclusión, queridos oyentes y oyentas, ¿sí? Aunque oyentes es inclusivo, ¿no? El miedo es como el horóscopo. Todos sabemos que es una mentira, pero igual lo chequeamos por si acaso, ¿sí? Sigamos sobreviviendo a esto, gente, y exageremos todo, pero en buena onda. Nos vemos en el próximo capítulo de esto que se llama Esperando Final. Ah, así que ya saben, la próxima vez que el miedo les diga, no se puede, tú no puedes, recuerden estos datos. Son irrefutables. O mejor no, ignórenlos, sigan viendo memes de animalitos, el gatico allá bailando, sigan viendo a Spider-Man allá bailando cumbia. Lo importante es que sobrevivir para contarlo y si no, exagerémoslo en redes sociales, de pronto hasta nos lucramos con eso. Así que hasta la próxima gente, en un nuevo episodio de esto que se llama Esperando el Final, filtrando fotos comprometedoras. Esto fue todo por hoy. Nos vemos entonces. Si ya se suscribió, bacano. Si no, hágale, métale un me gusta, métale un comentario. Y si no, pues ignórenme, fijan demencia en esta vaina. Nos escuchamos todos en el próximo capítulo donde seguiremos desempolvando traumas con un poquito de sarcasmo, ojalá con algo de café. Hoy me faltó el café aquí al lado, pero siempre agradeciéndoles por todo lo que están haciendo ustedes, escuchándome en este caso, desde allá, desde el otro lado del audífono. Un abrazo, gente, y mucha suerte.